BTV Noticias. La histórica marcha del 1 de mayo en el Día del Trabajador fue multitudinaria. Cientos de trabajadores a nivel nacional se movilizaron para reconocer los derechos laborales obtenidos durante años. La ya reconocida marcha tuvo participación de reconocidas figuras políticas en el país, así como de cientos de sindicatos que a viva voz decían sus consignas en este 1 de mayo. Hola, muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en una emisión más de BTV Noticias Estelar. Hoy 1 de mayo, desde ya le deseamos un feliz Día del Trabajador, esperando y deseando que haya pasado pues un día de descanso si le tocó descansar, o si le tocó trabajar como nosotros, pues que lo haya disfrutado gratamente como nosotros lo hacemos, para llevarle por supuesto toda la información que ha sucedido el día de hoy, específicamente en lo que es la ya reconocida celebración del 1 de mayo, que lastimosamente, tenemos que decirlo, culminó y finalizó en el centro de la capital con enfrentamiento entre policías y manifestantes. Pero bueno, eso por supuesto sabemos que no es nada nuevo. Nosotros por supuesto tenemos la objetividad y el compromiso de informarle a usted tal y como sucedieron las cosas. Y por supuesto, le agradecemos siempre por seguirnos a través también de las diferentes frecuencias en nuestras radios, así como también en nuestras diferentes plataformas digitales, ya sea en Facebook o también en otras instancias correspondientes. Y comenzamos precisamente este espacio informativo mencionándole que la fecha de hoy conmemora precisamente el Día del Trabajador, y es justo cuando nace el homenaje a los mártires de Chicago en Estados Unidos, un grupo de sindicalistas que fueron ejecutados en 1886. El Día del Trabajador nace de reclamo de los trabajadores para una reducción de la jornada laboral a 8 horas, cuando lo normal era trabajar entre 12 y 16 horas. La protesta se llevó a cabo inicialmente por 80.000 trabajadores. Pronto desembocó en una poderosa huelga nacional que afectó a numerosas fábricas de los Estados Unidos. La fuerza demostrada por los obreros en su reclamo marcó un antes y después en la historia de los trabajadores, instaurándose aquella fecha como el Día del Trabajador. El 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajo en homenaje a los llamados mártires de Chicago, un grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886. Ese mismo año, la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, una organización de trabajadores, logró que el sector empresarial cediese ante la presión de las huelgas por todo el país. Cabe mencionar que este movimiento había sido calificado como indignante e irrespetuoso, delirio de los lunáticos poco patriotas, y manifestando que era lo mismo que pedir que se pague un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo. A partir de allí, el conflicto se fue extendiendo a otras ciudades norteamericanas, logrando que más de 400.000 obreros pararan en 5.000 huelgas simultáneas. La magnitud del conflicto causó preocupación al gobierno y al sector empresarial, que creyeron ver en las manifestaciones y huelgas el inicio de una revolución anarquista. En la actualidad, muchos países rememoran el 1 de mayo como el origen del movimiento obrero moderno. Hay algunos que no lo hacen ese día, como países de colonización británica, Estados Unidos y Canadá, que celebran el Labor Day el primer lunes de septiembre, y en Nueva Zelanda lo hacen el cuarto lunes de octubre. En Honduras, esta celebración se vive con mucho fervor, ya que los hondureños también tienen historia en esta fecha. La historia de los hondureños se suma a esta celebración, y es que en 1954, cientos de obreros realizaron manifestaciones contra las empresas de los enclaves bananeros, donde unas 30.000 voces lucharon por los beneficios laborales que hoy en día tenemos. Esta huelga finalizó con la firma de un acuerdo con la reivindicación de los derechos laborales en el país, entre los que destacaban reducción de la jornada laboral, transporte, educación y salud. El legado de esta huelga es recordada cada año en todo el país por la clase trabajadora. Hoy que se conmemora el Día del Trabajador nacional e internacional, sectores organizados hacen un llamado a que se respeten las conquistas laborales de los obreros, se estimule la generación de empleo y se garanticen sus derechos como sector productor. Este Día del Trabajador, miles de obreros a nivel nacional e internacional recuerdan la lucha y conquista que el gremio asalariado ha emprendido desde el 1 de mayo, pero de 1886. Una jornada que se utiliza habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras. El pueblo tiene deseos de lucha. El pueblo quiere protestar.
y el pueblo sale a protestar, y eso qué interesante. Después del triunfo obtenido en el Congreso Nacional, la masa trabajadora también está exigiendo también el respeto de sus derechos. Sí. El Citrainfa sigue en lucha, y aquí estamos presentes. No ha desaparecido el sindicato como tal. Hoy, 1 de mayo, se está conmemorando 51 aniversario de aquellos trabajadores que se lanzaron a protestar exigiendo sus derechos en Chicago. Una fecha que muchos consideran oportuna para demandar de las autoridades del país la mejora de salarios, respeto a los derechos adquiridos, mejora a las oportunidades salariales, pero también la lucha por las conquistas arrebatadas. Es que esto es un aniversario más para que el trabajador pueda identificarse nacional e internacionalmente y decirle al mundo entero que todavía existimos, que estamos sobreviviendo a estos embates de estos regímenes que nos gobiernan en este país. Y a la clase trabajadora le decimos que no se sienta derrotada, que con optimismo tiene que levantarse como el ave fénix, que tenemos que sacar fuerzas de flaquezas. Sí, claro, venimos a apoyar siempre estas movilizaciones porque es nuestro derecho. Entonces, siempre la lucha, siempre apoyando y vamos adelante siempre con el movimiento. En Honduras, la población económicamente activa asciende a unos 4 millones de personas, de las cuales 2.4 millones son hombres y 1.6 millones son mujeres. Cifras que demuestran el poder que representa este sector de la sociedad y a quien se le debe considerar como sector productivo y de desarrollo para el país. Con cámara de Darwin Maradiaga para BTV Noticias, César Euseda. Desde tempranas horas de la mañana, miembros de los distintos sindicatos, esto en la zona norte del país, se apostaron en las diferentes calles de la gran ciudad metropolitana para formar parte de la mega marcha para este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero. A tempranas horas de la mañana, miembros de los distintos sindicatos de la zona norte empezaron a organizar sus pancartas alusivas a la celebración del Día del Trabajador hondureño. Son muchas las consignas que estos llevarán en este largo y colorido desfile, donde dejarán siempre bien en claro que los derechos del trabajador hondureño hay que respetarse. Ya listos, ya la gente está llegando para esta apoteósica movilización. Aquí pues nosotros vamos a realizar nuestros gritos de protesta, nuestros gritos de indignación frente a todo el daño que nos hacen las políticas neoliberales que implementa este gobierno inhumano, que no ha sido elegido por el pueblo, sino que es impuesto por los militares y por un fraude electoral. ¿El hondureño consciente? El hondureño consciente está aquí presente, van a seguir llegando, vienen llegando, continúan llegando, y definitivamente que esta actividad de este 1 de mayo va a ser definitivamente un rotundo éxito. ¿Quiénes están participando? Participan los pobladores, participan los trabajadores sindicalizados, organizados, estudiantes, maestros, padres de familia, en fin, aquí es un conglomerado de todo el pueblo. ¿El recorrido va a ser siempre el mismo? Sí, vamos a finalizar en el Parque Central, en un meeting que estaremos realizando ahí cívico-cultural. Por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón. Con las imágenes y edición de Alexander Pineda Paz, para BTV Noticias les informó Denis Mengíbar. La oposición asegura que la celebración del día de hoy solo refleja los logros obtenidos por la clase trabajadora en nuestro país. La conmemoración del Día del Trabajador es sin lugar a dudas una de las movilizaciones más icónicas de Honduras, y parlamentarios afirman que esta representación del pueblo trabajador en las calles es simplemente el reflejo de años de lucha. Totalmente, nosotros somos de la clase trabajadora, nosotros venimos de la clase trabajadora y siempre estaremos con la clase trabajadora
esa es nuestra genética, de ahí nacimos y ahí nos vamos a quedar. No queremos más la violencia en la calle ni de parte del gobierno ni de parte de la ciudadanía. Necesitamos paz porque la paz trae el progreso y el progreso trae bienestar para todos los sectores de la sociedad. Si respetan al pueblo, yo creo que nada va a pasar. Asimismo, ratifican la ardua lucha que a diario se realiza por los beneficios de los trabajadores a nivel nacional. Todos lo vamos a hacer porque es un derecho ciudadano. Yo soy trabajador así como usted que me está viendo en la pantalla. Todos somos trabajadores y el día de mañana es un día muy especial para celebrar y para exigir nuestros derechos, para reivindicar nuestros derechos también y para mostrarle al gobierno que cuando un pueblo actúa unido jamás será vencido y no hay imposición que valga, no hay proyecto de decreto que valga que venga con la intención de violentar sus derechos. Si ellos se mantienen unidos, pues seguramente vamos a salir avantes y victoriosos en todo. La ya reconocida marcha del 1 de mayo reúne a todas las centrales obreras del país en diferentes sectores del territorio nacional. Con imágenes de Brian Ramírez para BTV Noticias, les informó Efer Guevara. Y por tercer año consecutivo, las trabajadoras domésticas salieron a las calles en la histórica movilización en el 1 de mayo. Un salario digno, respeto como trabajadores e inscripción al Seguro Social, eso es lo que piden las trabajadoras domésticas al presentarse en la movilización del trabajador este 1 de mayo en Honduras. Todavía seguimos a espera de una reunión con el ministro de Trabajo que se comprometió con nosotras a discutir el salario y hasta la fecha pues todavía seguimos enviando notas, hemos ido a buscarlo y el señor ministro no se pronuncia con nosotras las trabajadoras domésticas. Y el dato que usted decía, de 600,000 trabajadores afiliados al seguro, 2 son trabajadoras domésticas, porque es un régimen voluntario. De igual manera, representantes de este sector laboral afirman que la inclusión es necesaria en las marchas para velar por sus derechos. Nos tomamos las calles como los demás trabajadores, porque también nos pertenecen. Y el día de hoy venimos a exigirle a este Estado, a este gobierno, que realmente nos tome en consideración como trabajadoras domésticas y a la población en general. Aparte de eso, esa ley del trabajo doméstico emitida en el 8 de enero del año pasado, leída hasta su artículo número 8, pues que se retome esa ley. Aparte de eso, que sea una ley integral, que el trabajo doméstico esté regulado en esa ley con condiciones dignas. Este es el tercer año consecutivo que este sector laboral sale a las calles. La inclusión como trabajadoras formales no ha sido fácil, pero aseguran que la lucha continúa para poder ser reconocidas formalmente. Con imágenes de Brian Ramírez para BTV Noticias, les informó Efer Guevara. Expertos aseguran que la clase trabajadora hondureña conmemora el Día Internacional del Trabajo, celebración que se ve opacada, aseguran ellos, por la actual crisis económica que enfrenta el país en los diferentes aspectos, tanto salariales como también en los aspectos de la inflación en todo el territorio nacional. Para la mayoría de los trabajadores hondureños no hay nada que celebrar en este Día Internacional del Trabajador, porque se estima que de cada 10 trabajadores, 7 solo logran cubrir el 38% de sus necesidades básicas gracias a un salario mínimo que es devorado por la inflación. Porque lamentablemente tenemos un salario de sobrevivencia, ¿no? De cada 10 obreros, 7 en sus hogares no pueden cubrir la canasta básica familiar, y esto mide ostensiblemente las brechas de inequidad en el país. Las personas tienen derecho a un trabajo digno y bien remunerado, pero en Honduras no se garantiza este derecho fundamental debido a las políticas económicas que implementan los gobernantes, aseguran los defensores de los derechos humanos. Claro que es una violación de los derechos humanos, porque recuerde usted, no solo es el hecho de tener un trabajo, sino que ese trabajo que usted tenga sea digno y que su salario sea digno, un salario que le permita enfrentar cualquier dificultad, pero un momento en que hasta la propia clase media, cuando tiene un problema de salud, tienen que vender su casita, su carrito si tienen, o cualquier otra cuestión, y vuelve a quedar en una situación de miseria y de pobreza. No digamos aquella persona que no tiene nada. Los trabajadores hondureños viven en una profunda crisis económica, aseguran los economistas, gracias al modelo económico que se ha implementado hace décadas. Totalmente el país está en crisis, el gobierno está en crisis, el Estado de Honduras está en crisis, y ante una crisis de naturaleza generalizada, permanente y prolongada, se requieren soluciones extraordinarias.
y esa cuota extra la tenemos que dar todos, ustedes, los medios de comunicación, los cientistas sociales, los trabajadores, en cualquiera de sus modalidades. La dirigencia obrera reconoce que los trabajadores están sumergidos en una crisis económica debido a las constantes alzas en los precios de los productos de la canasta básica, porque no existe una política que controle los aumentos. Y el costo de vida se va más arriba. ¿Por qué se va más arriba? Porque a veces no hay un tipo de control, las autoridades gubernamentales no controlan lo que es el tipo de costo de lo que son los productos. Entonces siempre esto va para allá, para arriba, porque aquí también se le aumenta de una manera discriminada a lo que son los combustibles, a lo que son la energía eléctrica, y esto conlleva de que el pueblo tiene que pagar mucho más el costo de vida por el tipo de incremento. Otro de los problemas que está impactando duramente en los bolsillos de la clase trabajadora son los altos costos de los servicios públicos. Es por ello que cada día el salario es devorado por la creciente espiral inflacionaria. Con imágenes de Isaac Alcerro, Luis Drón, BTV Noticias. La dirigencia magisterial, sin lugar a dudas, es uno de los movimientos obreros más fuertes en el país. Por ello, algunos representantes de este sector afirman que seguirán en la lucha diaria para velar por sus derechos y ratifican que aún todavía continúan luchando literalmente para que se les represente y se les respeten todos los derechos obtenidos en este Día del Trabajador. Hay que agradecer la unidad del Magisterio y de Salud. Esa unidad, esa gesta que se desarrolló, es el camino para comenzar a recuperar nuestras conquistas. Aquí todavía no hemos ganado nada. Hay que la estabilidad laboral. Decretos que crean comisiones con altos poderes que permiten que pueden asaltar los puestos de los maestros. Hoy nosotros le exigimos al gobierno que cumpla con los colaterales, que cumpla con lo que prometió el año pasado. Hay que hacerle un reajuste a los colaterales porque los salarios de los profesores cada vez son menos. Y hoy, a todos los maestros, a los 42.000 afiliados cotizantes y los 83.000 afiliados que tenemos como Colprosur. En este día, grupos y colectivos referentes organizados de la comunidad LGTBI en el país piden la igualdad laboral, así como la creación de oportunidades de empleo para estos sectores que aseguran no pueden adquirir un empleo estable debido al tabú que se da en la sociedad hondureña. Sectores organizados lésbico, gay, transgénero, bisexual e intersexual exigen al gobierno y a la sociedad la creación de leyes que permitan la igualdad laboral en un país en donde muchas personas promueven la homofobia y violan los derechos de estos hondureños. Porque es un día para reivindicar ese derecho que tenemos, el derecho al trabajo, y sabemos nosotros que el trabajo es lo que menos sobra en nuestro país, ¿verdad? Y estamos necesitados de estas fuentes de trabajo, pues es un derecho, y es un derecho que nos obliga a demandar al Estado precisamente para que haya trabajo y que sea un trabajo inclusivo, ¿verdad? Un trabajo donde también se incluya a la diversidad sexual. Los diferentes colectivos se muestran preocupados por las pocas oportunidades que existen en el país, así como la violencia, inseguridad, la migración de hondureños y otros problemas que se suman a la falta de empleo. Claro, primero es decir que la fecha es emblemática porque los hondureños y las hondureñas estamos cansados de estar viviendo en un régimen donde nos tienen humillados, marginados, sin oportunidades laborales, sin oportunidades alguna de poder sobrevivir dignamente en este país. Es importante que la ciudadanía en general, independientemente al colectivo que pertenezca, eleve su voz porque ya estamos cansados de ver las caravanas, ver los asesinatos, encostalados, pocas oportunidades, la violencia cada día. No podemos seguir permitiendo esto. Algunas cifras proporcionadas por entidades que trabajan con estas organizaciones hablan de más de 270 muertes hasta el mes de marzo del presente año, de los cuales solo 23 han sido judicializados. Las demás muertes permanecen en el anonimato. Con cámaras de Darwin Maradiaga para BTV Noticias, César Euceda. Tenemos que irnos a nuestra primera pausa comercial. Por favor, no nos cambie porque al regresar traemos más información de vital importancia y, por supuesto, todo lo ocurrido en la movilización que se dio el día de hoy, 1 de mayo. Ya regresamos con más, no nos cambie.
Gracias por continuar informándose en BTV Noticias Estelar. Le comentamos ahora que cientos de estudiantes universitarios de diferentes frentes conformaron un bloque estudiantil que apoyó la movilización de este 1 de mayo, asegurando que los mismos estudiantes han estado y estarán en las próximas luchas, si así es necesario, para evitar la aprobación de leyes o decretos que afecten a la ciudadanía en general. El movimiento estudiantil universitario siempre ha estado pendiente en todas las exigencias, ha sido bastante beligerante en los últimos años y hoy, cuando no es diferente de ninguna de las movilizaciones anteriores, el movimiento estudiantil universitario se ha hecho presente y más que todo por la coyuntura actual que se está dando de la privatización de los servicios públicos del país. El movimiento estudiantil universitario siempre va a estar apoyando cualquier lucha, cualquier causa que le parezca justa y siempre vamos a estar al frente luchando por el bienestar del pueblo en común. Estamos aglutinados diferentes asociaciones de carrera, las juntas directivas y movimientos independientes. Parlamentarios que asistieron a la movilización este día aseguran que la misma se da en un momento difícil para la historia de Honduras, pues aún se está a la expectativa de lo que pueda pasar en el Congreso Nacional después de que se derogaran los decretos de la reestructuración del sistema de salud y educación. Totalmente es una movilización en un momento difícil, pero con una base moralizada, porque la lucha en la calle, la lucha organizada y movilizada permitió que los cachurecos hicieran para atrás y dejar sin valor y efecto esos dos decretos. Eso ha moralizado la base y hoy esa motivación hará que la base llegue a las movilizaciones planificadas en todo el país. ¿Se espera, diputado, una movilización masiva el día de hoy? Sin ninguna duda. Todas las movilizaciones en todo el país esperamos sean masivas. La incursión de algunos dirigentes obreros en la política ha provocado que las centrales obreras hayan perdido protagonismo en el país. Ese liderazgo ha sido tomado por representantes de la sociedad civil, asegura el politólogo Edgardo Rodríguez. Para los representantes de varios sectores, los sindicatos y organizaciones obreras han perdido la beligerancia que un día tuvieron al pelear por las conquistas a favor del pueblo. El secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores asegura que los miembros de la sociedad civil tienen la ventaja porque se reúnen con los que toman decisiones, ya que a ellos no los toman en cuenta por sus posiciones. Ellos los contemplan, los atienden y nosotros como protestamos y ponemos denuncia ante el gobierno y ponemos queja ante la OIT por la violación a derechos, no nos toman en cuenta, es distinto eso. Estamos cuesta arriba, por supuesto, entendemos eso. No hemos sido protagonismo en muchas cosas, pero preferimos estar de perfil bajo, andar resolviéndole asuntos al gobierno saliendo públicamente. El politólogo Edgardo Rodríguez asegura que los obreros y sindicalistas perdieron su rumbo al matricularse con un partido político, lo que provocó que perdieran la credibilidad, y este tropiezo fue aprovechado por algunos representantes de la sociedad civil. Se alinearon con un partido político de la oposición y eso los ha hecho perder credibilidad. Además ha habido corrupción, no hay democracia dentro de las organizaciones sindicales y las centrales. Han perdido mucho de la beligerancia que tuvieron en el pasado. Entonces, esos espacios que antes los veíamos en las centrales de trabajadores luchando por la reivindicación del pueblo, hoy lo hacen organizaciones de la sociedad civil. Por su parte, el secretario general de la Central de Trabajadores reconoce que el sector obrero se ha descuidado, pero deja claro que la diferencia es que los miembros de la sociedad civil no representan a nadie y ellos sí tienen que velar por sus agremiados y tomar decisiones que no los afecten. Son especialistas y son analistas, no tienen ningún protagonismo de responsabilidades. En el caso de nosotros, por ejemplo, en el Seguro Social, porque asumimos responsabilidades para defender a la gente, responsabilidad ahí. Pero el analista, el protagonista, el que dice, mire, yo critico aquel, critico esto, como no tengo ninguna responsabilidad y como no represento a nadie, no me importa. Cuando uno tiene responsabilidad, asume y se arriesga, no vive analizando, no vive siendo especialista en todo, hay que protagonizar, pero ahora han salido un montón de gente que dice, hablamos en nombre y tienen alta incidencia con lo que hablan, con lo que expresan. En la actualidad, la mayoría de los hondureños atraviesan muchas dificultades, por lo que los obreros y sindicalistas están a tiempo de reivindicarse, retomando las luchas que en las décadas de los 50 fueron fundamentales para el beneficio de la clase trabajadora.
A criterio de especialistas y analistas, muchos dirigentes sindicales deben de ser relevados por nuevas caras, ya que en los últimos años se han acomodado a sus puestos sin librar o exigir verdaderos derechos hacia los trabajadores hondureños. En los últimos años es notorio que los diferentes sectores sindicales y obreros han perdido fuerza y beligerancia. Ya los movimientos no son tan temidos como en el pasado y algunos analistas expresan que eso se debe a que no existe un cambio en los líderes y dirigentes de los múltiples sectores. Y muchos de los trabajadores y sobre todo también dirigentes se han vendido históricamente, muchos de ellos, o sea, han sido mercenarios gremialistas, muchos de ellos. Otros siguen dirigiendo las instituciones durante 30, 40, 50 años y no hay posibilidades de relevo generacional, eso no es correcto. Sin duda alguna, la participación de los sindicatos a nivel nacional ha perdido credibilidad y algunos profesionales del derecho aseguran que las últimas manifestaciones de los médicos y docentes demuestran cómo se debe de llevar una lucha. Estable el papel de la dirigencia sindical en general, con algunas excepciones que se puedan realizar, pero realmente deja mucho que desear. Las direcciones sindicales se han burocratizado, han encontrado los puestos sindicales como una forma de vivir. Yo creo que eso debe de acabar. Ahí tienen un ejemplo, la señora Suyapa Figueroa, les está dando cátedra cómo se dirigen los gremios, cómo se hace la lucha, cómo se enfrenta la dictadura, cómo se enfrentan los gobiernos, cómo se exigen los derechos. En los últimos años, varias instituciones estatales se han encargado de despedir cientos de empleados de manera irregular. Es ahí donde se nota que los líderes obreros y sindicales no accionan para sus compañeros, y es por ello que se debe de exigir un cambio de personajes al frente de los sindicatos. Con imágenes de Carlos Zelaya para BTV Noticias, Pablo Martínez. En la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, algunos sectores políticos expresan que en las últimas fechas los trabajadores han sufrido embates, como lo es el empleo por hora, asegurando que ese y otros flagelos han ido acabando poco a poco con los triunfos obreros de la huelga de 1954. En la conmemoración del 1 de mayo, ciertos personajes manifestaron que las luchas libradas por nuestros compatriotas en la huelga del 54 fue una enseñanza y dejó grandes logros que hoy en día se han ido perdiendo por la falta de unidad. Los trabajadores que vivían en los 80 vivían mejor que los de ahora. Ahora es un trabajo por hora. No tienen estabilidad, no tienen derecho a vacaciones, no tienen derecho a prestaciones. Las mujeres no tienen derecho al pre y al postnatal. Hay una cercenamiento de derechos de la clase trabajadora. ¿Y cómo se revierte esto? Rescatando la patria. Otros expresan que con una tasa de desempleo por las nubes, la falta de garantías laborales y la poca aplicabilidad de las sanciones han llevado a que se destruyan todos los logros obtenidos por los obreros en el 54. La necesidad de cambiar las condiciones en las que está el sistema laboral de nuestro país. En primer lugar, generar empleo, 62% de desempleo y subempleo. No tiene trabajo la gente. Y los que tienen no tienen la estabilidad, no tienen el ingreso, no tienen el poder adquisitivo necesario. Hay que avanzar muchísimo, hay que construir muchísimo y como partido nos ponemos al lado de esas posiciones de reivindicación social. Sin embargo, a criterio de algunos dirigentes, el sistema neoliberal ha generado que leyes como el empleo por hora le quiten derechos a los trabajadores. Liberal que ha venido a generar grandes, por ejemplo, en el Estado han despedido más de 35.000 trabajadores en los últimos 3-4 años. La ley de empleo temporal por hora ya solamente permite trabajadores temporales y no permanentes, y esa gente no se sindicaliza. Honduras es un país en donde la corrupción, pobreza y crímenes se notan a diario, y pese a intentos por parte del gobierno con programas de generación de trabajo, no han logrado frenar el acelerado crecimiento del desempleo y la demanda de puestos laborales, por lo cual es un reto la unidad de los sindicatos y todos los sectores para cambiar la situación que se vive actualmente. Con imágenes de Carlos Zelaya para BTV Noticias, Pablo Martínez. Tenemos que irnos a una nueva pausa comercial. Por favor, no nos cambie, que al regresar tenemos más información y por supuesto también nuestra sección deportiva. Ya regresamos con más. Esto es BTV Noticias. Y bien, no todo fue protestas y reclamos en este Día del Trabajador, porque también hubo quienes pusieron un ambiente musical agradable aprovechando precisamente
para hacer un buen ambiente y que las personas que estaban en la marcha del día de hoy pudieran tomar un rato agradable. En esta marcha del Día del Trabajador hubo quienes se robaron el show haciendo la diferencia en su forma de reclamar o aprovecharon el día como buenos trabajadores para hacer una venta loca. Así como este joven que preparaba baleadas con una rapidez y agilidad increíble. Además, estaban deliciosas. ¿Quién lo diría? Los hombres también pueden preparar baleadas. Creo que tenemos una tradición de 35 años en la familia. Somos las primeras personas que hemos traído la baleada de Tegucigalpa. Es algo que lo hago con principios y lo hago con mucho respeto y que se me ha inculcado desde muy pequeño. Trabajar. Este grupo de trabajadores del Citrauna le puso ambiente musical a la marcha, tocando desde la canción protesta más usada, Fuera Jo, hasta Mátalas de Alejandro Fernández. También una que otra para bailar con el fin de no aburrirse en el camino. Y le dedicaron una serenata al presidente Hernández. Cuando vas al hospital en busca de medicina, con una simple aspirina, con pastillas de harina, está fuera que vas. Este manifestante decidió realizar toda la caminata con esta pesada cruz a cuestas para dar a entender que así de crucificados están los trabajadores hondureños con tanto incremento contra bajos salarios. Que estamos llevando esta cruz en símbolo del pueblo que está siendo crucificado por este gobierno de facto que tenemos con tanto impuesto, con la alza de los impuestos, con la alza de la energía eléctrica, del agua. No hay empleo, no hay medicina en los hospitales, no hay de educación, no hay maestros, o sea, no hay trabajo por nuestra gente. Esa es la cruz que estamos cargando por esta gente, nuestro pueblo de tierra. Y quien no podía faltar fue el expresidente Manuel Zelaya haciendo su recorrido en bicicleta para avanzar más rápido, estar menos cansado, protestar y de paso hacer ejercicio. Porque en la marcha del 1 de mayo se vive y se ve de todo. Con imágenes de Luis Cárcamo, Merari Borjas, BTV Noticias. Qué bueno que las personas en esta manifestación, esta movilización del 1 de mayo pudieron dar a conocer sus opiniones y sus puntos de vista con creatividad y sobre todo también con ganas de salir adelante. En otro tema le contamos que tras la eliminación de los polémicos decretos por parte del legislativo, la doctora Suyapa Figueroa, quien es presidenta del Colegio Médico, manifiesta que los médicos continuarán luchando para lograr más presupuesto y de esa manera cambiar la problemática en el sistema de salud en el país. Nos satisface el que hayan recapacitado en el grave error que se estaba cometiendo. Sin embargo, queda aún que el Ejecutivo recapacite y elimine los PCM que se emitieron el año pasado y que son contentivos de el mismo ánimo, el mismo espíritu que llevó a la aprobación de este decreto legislativo. Así que nosotros le instamos al presidente a que derogue esos decretos PCM porque la lucha va a continuar indudablemente por el fortalecimiento del sistema de salud, que es lo que debe hacerse y que de una vez por todas hay un compromiso de gobierno con la salud y educación como garantías plenas de la... El asesor del ex presidenciable Salvador Narrala manifestó que realizarán denuncias a nivel internacional por el uso de las armas y la violencia de las fuerzas policiales, y el video de una persona armada disparando contra manifestantes es una prueba tangible para hacer dichas denuncias. Ese video donde un policía de civil al lado de policía saca el arma y le dispara a un civil, eso va a tener grandes repercusiones. Salvador Narrala está preparando una carta al Senado de Estados Unidos porque allá hay leyes que prohíben el uso de armamento norteamericano para reprimir a un pueblo y no digamos de una marcha pacífica. Entonces esto le va a hacer mucho daño a Honduras. Fue un regalo al pueblo hondureño. Esta toma lo sentimos mucho por la persona herida, pero ese es un acto claro de cómo este gobierno reprime, usa las armas contra el pueblo hondureño en una manifestación pacífica y de remate queman los papeles del distrito
O sea que Salvador Narrala hubiera querido hacer una auditoría futura contra Papi, se quemó todo el día, hace 2 días. Cosas que usted se pregunta, ¿por qué pasaron y cómo agarró fuego el segundo piso del distrito? Ahí hay mucho gasto encerrado. Bueno, y no solo en Tegucigalpa y San Pedro Sula hubieron movilizaciones por el Día del Trabajador, sino que también en diferentes partes del país, en donde las personas daban a conocer específicamente pues su malestar en algunos aspectos de vital importancia en el territorio hondureño, así como también la necesidad de mejorar algunos servicios. Y específicamente Ciguatepeque, en total tranquilidad, se llevó a cabo la movilización que estaba protagonizada por el día de hoy y que estaba también pues prevista por parte de los diferentes movimientos gremiales. Esto, por supuesto, da mucho de qué hablar en el sentido de que estas manifestaciones son el digno ejemplo de que los hondureños podemos salir a las calles a manifestarnos de manera pacífica, por supuesto, para dar a conocer nuestro malestar en torno a lo que usted opine. Tal como tradicionalmente se ha realizado para este 1 de mayo conmemorado al Día del Trabajador, en total tranquilidad y pacíficamente en la ciudad de Ciguatepeque se efectuó movilización donde participaron sindicatos, movimientos gremiales, entre otros. Estos se dieron cita para acuerpar dicha caminata acompañada de consignas y peticiones especialmente dirigidas al gobierno central. Es correcto, yo como coordinador de esta manifestación me siento feliz, como dice usted, hoy precisamente 1 de mayo del 2019, en ver esta manifestación, como dice usted fue testigo, una manifestación pacífica de altura, con varias organizaciones en la cual nos hicimos presentes hoy manifestándonos cada quien con sus propuestas dentro del respeto y del marco que nos toca hoy, celebrando el Día del Trabajador. Estamos en un día conmemorativo en el cual, como dice un compañero, ahí se vale de todo dentro del marco de las propuestas. Entonces hoy cada organización se manifestó y dijo lo que no le gustaba y también lo que le gustaba, dijo uno por ahí, pero le dijo que no le gustaba nada, pero también es válido. Entonces hoy nos manifestamos pacíficamente y gracias a Dios ya estamos casi en el cierre. Así como les dije yo ahorita, tenemos que estar alerta porque no sé, hoy no pueden decir que esa ley la revocan y pueda salir con otra. Para BTV Noticias desde la ciudad de Ciguatepeque, Andrea Villanueva. Y vamos en estos momentos a nuestro primer segmento de deportes con nuestros compañeros Henry y Odair para conocer todo lo importante que ha pasado en el ámbito deportivo a nivel nacional e internacional. Henry, Odair, de mejorar en la calidad de la educación, el gobierno a través del programa de becas Honduras 2020 hace entrega de 139 becas de estudios superiores a jóvenes promesas del país que desarrollarán sus conocimientos en varias universidades prestigiosas del mundo. Unos 139 jóvenes del país se ven beneficiados con becas de estudios superiores en universidades de gran prestigio del mundo. La iniciativa gubernamental que consolida a través del programa de becas Honduras 2020 busca mejorar las capacidades de cientos de jóvenes en el país. ¿Cómo comenzamos esto? Es porque el modelo educativo hondureño todavía no está a la altura del país que queremos construir. Entonces tenemos que mandar nuestro recurso humano afuera a prepararse. Pero mientras tanto tenemos que construir un sistema educativo de calidad y de primera aquí en Honduras. Para que no salga la gente en las cantidades que está saliendo hoy, sino más bien que puedan venir otros a estudiar al país. Por parte de los becarios consideran que esta es una oportunidad única que permitirá cambiar la vida de familias completas a través del estudio y el esfuerzo, al dejar una gran satisfacción personal y desarrollo para Honduras. Realmente esta es una oportunidad única y siendo un hondureño, a veces me quedo sin palabras para describir la felicidad que se siente de poder ser becario de un programa de esta magnitud, porque no solamente es que entrega una beca, sino cambia vidas y en ese momento a mí me está cambiando. Yo creo que la educación de calidad es uno de los elementos claves para poder sacar a Honduras de la pobreza y brindar más oportunidades a jóvenes que a veces no cuentan con estas.
pero considero que mi caso particular es una historia de vida a compartir. Esta iniciativa permite a unos 580 jóvenes mejorar su nivel educativo, así como las condiciones de vida de sus familias. El presidente Juan Orlando Hernández ha llamado a los becarios a regresar al país y desarrollar a Honduras. Con cámaras de Darwin Maradiaga para BTV Noticias, César Euseda. César. Ante las demandas hechas por las diferentes organizaciones campesinas para que el Instituto Nacional Agrario les financie la compra de tierras y les apoye precisamente en el área técnica, las autoridades de esta institución aseguran que necesitan más presupuesto para poder atender de manera integral a los trabajadores del campo. En los últimos 3 años, el INA ha enfrentado recortes presupuestarios, lo que ha provocado que la mayor parte de su presupuesto se haya invertido en sueldos y salarios, aseguran sus autoridades. Hay que recordar que la reducción del presupuesto que ha sufrido el Instituto Nacional Agrario, pues eso nos ha dificultado a nosotros como autoridad poder, en primer lugar, comprar la tierra al campesino. Estamos totalmente conscientes de que hay muchas empresas campesinas, mucho campesino que en este momento está en las tierras de los terratenientes. Aquí en el Instituto Nacional Agrario tenemos las ofertas de venta presentadas por estos terratenientes, pero nosotros no podemos solventar esa situación porque no tenemos dinero para la compra de tierras al campesino, por un lado. Por el otro lado, estamos conscientes, hay mucha queja de ellos, donde tenemos muchas tierras que son propiedad del Instituto Nacional Agrario y no hemos podido solventar tampoco esa situación. Vamos a nuestra última sección de deportes, ya casi al finalizar el noticiero, una vez más a nuestros compañeros Henry y Odair para que nos den pues los detalles, Henry y Odair, de todo lo que ha acontecido también en el ámbito nacional e internacional. Bueno, lamentablemente se dan situaciones deplorables en contra de la prensa, como ha sucedido en los últimos días aquí en Honduras, pero en el fútbol también hay un riesgo para nosotros los periodistas. Y en la Argentina, con el equipo Racing, vean ustedes cómo han dejado los aficionados a este periodista, que él es un conductor de radio, sí, y que lo estaban esperando fuera de la cabina por sus comentarios, y es increíble porque entiendo que fueron los mismos aficionados de Racing. Y ojo que el programa de él se llama Racing 21. Sí. Extrañamente, Sebastián Acosta se llama. Son fuertes, son muy fuertes las imágenes, muy fuertes. Puede perder la visibilidad de su ojo derecho, como lo estamos viendo en las imágenes. Puede ser intervenido quirúrgicamente, según los que han informado los médicos en Argentina. Lastimosamente son fuertes, son muy bien fuertes las imágenes. Pero fueron una turba que lo agarró y lo golpeó. Miren, esto es una pasión. Vamos a venir acá, compañeros, por favor. Gracias a usted por habernos sintonizado. No tenemos más tiempo para información, pero le invitamos a que el día de mañana en punto de las 7 de la mañana sintonice nuestra emisión matutina junto al licenciado Jorge Zelaya, nuestras compañeras Jenny Ochoa y Alejandra Rivera, por supuesto, para traerle todo lo más importante que pueda acontecer en el transcurso de la noche y también de otros temas de vital importancia. Lo esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Pase una feliz noche.